Ya, vamos con la grabación. Te grabé esto y me voy a carretear. Lo principal que recogí de que necesitaba era el van y el flujo de caja. Y con esas dos cosas te puedo ayudar. Entonces, lo primero es ¿qué es el van? El van es básicamente el valor, bueno, que lo tengo acá escrito, aquí. El van es básicamente esto, ¿cierto? El valor hoy de un proyecto mide cuánto valor gana o pierde el proyecto una vez considerada la inversión inicial y el costo del dinero en el tiempo. Y esta es la fórmula. Esta es la fórmula general que yo me aprendí, no sé si te la expresaron de otra manera, pero básicamente los términos son, el valor actual neto es la inversión inicial negativa, porque es de alguna forma un gasto, más la sumatoria de los flujos descontados a una tasa R. En este caso, el R va a ir variando según lo que leí en tu Excel, te dieron como tres diferentes, pero vamos a ir con qué es la explicación de cada término. La sumatoria es, bueno, una sumatoria implica que vamos a ir sumando los diferentes flujos de caja desde el periodo 1 hasta el periodo n. Esto puede ser meses o años, y puede ser un mes, un año, 10 años, depende del proyecto, etcétera. En este caso, por eso lo tengo escrito de 1 hasta n, porque no sabemos cuánto vale n, ¿cierto? Entonces acá la sumatoria parte desde el periodo 1 y termina en el periodo n, porque consideramos que en el periodo 0, este, es cuando se hace la inversión inicial. Y de ahí para adelante se empiezan a contar los flujos. Entonces tú haces un cálculo estimativo de cuánto sería el flujo. Imagínate un proyecto de 5 años. ¿Cuánto sería el flujo en el año 5? Perdón, en el año 1. Entonces, ese flujo suponte que te dio 100.000. Ese 100.000 lo tenéis que dividir en 1 más R. Y R, toda esta expresión completa, el 1 más R, es el factor de descuento. Y eso se hace para traerlo del futuro, básicamente, al presente. Y se hace a una tasa R, y esa tasa R básicamente representa el costo de oportunidad del capital. ¿Y qué es el costo de oportunidad del capital? Lo mínimo que exiges para invertir. Y este va a ir cambiando. Esa tasa R puede ser la tasa de mercado, puede ser una tasa particular para ese proyecto, o puede ser una tasa comparativa con un proyecto similar, etcétera. Pero es una tasa de descuento. En tu Excel creo que te dicen cuáles son las tasas de descuento que tenéis que utilizar. Y por último, el término N, ¿cierto? Es cuánto dura el proyecto, cuántos periodos considera el proyecto. Por ejemplo, un periodo de 5 años. Entonces, ¿para qué sirve el van? El van básicamente sirve para evaluar si un proyecto crea o destruye valor en términos reales, considerando el dinero que se invierte hoy, el dinero que se recibe en el futuro y el valor del dinero en el tiempo. En otras palabras, básicamente te dice si es que el proyecto vale la pena económicamente comparado con invertir ese dinero en otra alternativa. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo invierto dinero en un proyecto me estoy sometiendo a un cierto riesgo, ¿cachai? Y necesito saber cuánto es lo que me va a dar el proyecto en términos reales hoy. Porque tú, por ejemplo, podrías, suponte que tenéis 100.000 pesos para invertir y tenéis que considerar que podéis tener otras opciones de inversión. Podéis meter la plata a un fondo mutuo, a un depósito a plazo, a algún fondo mixto con distintos componentes, y eso te puede dar un bajo riesgo, quizá al mismo monto o inclusive superior. Entonces, por eso es bueno, necesario, importante calcular los van, porque de repente puede ser que para un X proyecto, a una X tasa o para un X monto de inversión, te convenga más una inversión alternativa en otras medidas financieras, como por ejemplo un depósito a plazo, antes que realizar un proyecto. Por eso cuando uno realiza un proyecto, calcula el van. Bueno, y este es como un pauteo de cómo se utiliza. Básicamente, identifico la inversión inicial, proyecto los flujos de caja futuros, defino una tasa de descuento R, traigo esos flujos a valor presente. El traer los flujos a valor presente se refiere a esto, a cuando yo el flujo futuro lo divido en 1 más R elevado a T, y el T va variando. O sea, en el año 1 divido, suponte que la tasa de descuento de mercado es del 0, o sea, es del 5%, es decir, 0,05. Entonces en el año 1 tenía oh puta, justo no tengo el lápiz. Tenía el flujo de caja dividido en 1,05 elevado a 1. Elevado a 1. Eso en el año 1. Y después eso se va a sumar, porque esto es una sumatoria, con el flujo de caja dividido en el 1,05, pero ahora elevado a 2, porque pasamos al periodo 2. Cuando yo voy sumando estos números, este es un número, todo esto es un número, y todo esto es un número, y si son 5 años voy a tener lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Y lo que va variando es el monto del flujo de caja, es un X número, y eso se divide
en el 1,05. Y el 1,05 lo que va pasando conforme pasa el tiempo es que en el año 1 se eleva a 1, en el año 2 se eleva a 2, en el año 3 se eleva a 3, y así hasta el año 5 en el ejemplo que te estoy dando. A eso se refiere cuando digo que traigo los flujos a valor presente, es que el flujo de caja estimado del futuro lo traigo a valor presente dividiéndolo en 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. En el periodo 1 está elevado a 1, el periodo 2 está elevado a 2, etc. Y básicamente esta es la regla de decisión para saber si es que un proyecto vale o no la pena. Si es que el VAN es positivo, es decir, si es que es mayor a 0, tiene sentido aceptarlo. Debería aceptarlo porque el proyecto crea valor. Si es que el VAN es negativo, debería rechazarlo porque el proyecto destruye valor. No tiene mucho sentido realizar el proyecto. Ahora, en el mundo empresarial real existen estrategias, hay ciertos contextos, ¿cachai? No necesariamente en el mundo real un VAN negativo implica que vamos a destruir el proyecto. Porque puede ser que ese proyecto te genere un VAN negativo, pero que te ayude con un proyecto complementario o que te ayude frente a tu imagen a la competencia, puta. Es una hueá complicada. Pero en términos matemáticos, objetivos, lógicos, si es que el VAN es positivo se acepta, si es que el VAN es negativo se rechaza, y si es que el VAN es igual a 0 sería indiferente. Ya, todo esto que tengo acá tiene que ver con el VAN. Ahora vamos a ir con el flujo de caja. Que el flujo de caja en el fondo es lo que utilizo en mi fórmula de VAN. El flujo de caja es lo que está acá arribita, que va cambiando. Entonces, ¿qué es un flujo de caja? Un flujo de caja es un registro ordenado del dinero que entra y sale de un proyecto en cada periodo. Que puede ser, por ejemplo, cada mes, cada año, etc. Ojo que esto es importante, no es una utilidad contable, solo importa la plata efectiva. No, acá no tenéis que considerar ajustes contables como la depreciación, que es el más típico. Entonces la depreciación no se cuenta, se cuentan las entradas de dinero y las salidas de dinero. Solamente eso. Entonces suponte que tú tenés n periodos, ¿cierto? 0, 1, 2 hasta n. Entonces en el periodo 0, tu flujo de caja va a ser simplemente la inversión inicial. Es decir, todo lo que necesitas para realizar un proyecto o una empresa, o crear una empresa. ¿Para qué sirve el flujo de caja? Sirve para evaluar proyectos, para ver si es que un proyecto genera liquidez, para comparar alternativas de inversión y saber cuánto entra y sale de dinero. Ojo aquí que sin el flujo de caja no se puede calcular el VAN y claro que no se puede porque es un componente de la fórmula del VAN. Entonces un flujo de caja se expresa básicamente así. Tenéis n cantidad de periodos en el primer periodo, o sea en el periodo 0, a eso me refiero. Hay un flujo de caja negativo, que es la inversión inicial, y después van habiendo flujos de caja que, bueno, pueden ser positivos o negativos. Pero el periodo 0 siempre es negativo, porque es todo lo que tú necesitas para, por ejemplo, empezar una empresa, como maquinaria, como un terreno. Acá más adelante lo tengo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace un flujo de caja. Suponte que tenemos un proyecto y este proyecto es a 5 años. Primero vamos a identificar la inversión inicial, que es que esté igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pagamos al comienzo? Maquinaria, equipos, permisos y capital de trabajo inicial. Esto por supuesto queda con signo negativo. ¿Por qué? Porque es un costo. De alguna forma esto es una salida de dinero. Por eso en el periodo 0 ponemos en negativo la inversión inicial. Todo lo que gastaste como inversión inicial. Ahora empezamos a estimar los ingresos por periodo. Entonces, yo no sé qué metodología te habrán dado en la U para estimar los ingresos o si te dan un supuesto de que supongan que el ingreso 1 vale tanto, el ingreso 2 vale tanto, que eso es súper común en problemas matemáticos. No lo sé cómo lo harán, yo no te podría decir cómo estimar los ingresos, pero sé que es lo que hay que hacer es estimarlos. ¿De qué manera? No sabría decirte, depende mucho. Entonces, sacando eso, vamos a estimar los ingresos por periodo. Entonces, acá tenía algunos ejemplos típicos de ingresos que podéis tener. Las ventas, obviamente. Los servicios que llevas a cabo. O arriendos. Como si tú tenías un X sitio y ese sitio lo arrendáis y te genera ingresos, puta, también es un ingreso. Entonces todos estos son ingresos. No tienen por qué ser exactamente estos, pero son ejemplos. Entonces suponte que de las ventas, los arriendos y los servicios, en el año 1 ganaste 60.000. O ganarás 60.000. Entonces, así como estimaste los ingresos, también tenéis que estimar los costos, porque el flujo de caja considera ingresos y costos, entrada de dinero y salida de dinero. Entonces, en los ingresos consideran las entradas de dinero y en los costos las salidas de dinero. Ejemplos típicos de salidas de dinero: sueldos, insumos, arriendo y mantención. Es decir, la plata que te cuesta pagarle a tus trabajadores, la plata que te cuesta los insumos para producir,
la plata que te cuesta arrendar un sitio para trabajar y la plata que te cuesta mantener ciertos componentes de la institución. Repito, pueden ser estos o pueden ser otros, pero son ejemplos. Entonces suponte que, ojo, esto es fundamental, la depreciación no se considera como una salida de dinero, porque no es una salida de dinero, esto es un ajuste contable la depreciación. Y para el flujo de caja no se consideran ajustes contables. Entonces en el año 1 suponemos que de la mezcla de estas weas los costos fueron 30.000. Entonces en este periodo sería tan simple como que a los ingresos le resto los costos o a las entradas de dinero le resto las salidas de dinero y me da que en el año 1 el flujo de caja 1 es 30.000. 60.000 de ingresos menos 30.000 de costos, tengo 30.000 de flujo de caja. Y por último, que esto se consideraría solo en el último periodo o en el último flujo, podéis considerar el valor residual, que esto repito es opcional. Por ejemplo, si es que al final del proyecto vendes maquinaria o recuperas algún capital de trabajo, lo podía agregar como una suma. Se suma en el último flujo, que en este caso el último flujo sería el flujo 5. Entonces, ¿cómo se vería con un ejemplo simple completo? Un periodo desde el año, un periodo de 5 años, un proyecto a 5 años. En el año 0, no tenéis ingresos, no tenéis costos, lo que tenéis es la inversión inicial en negativo. Tu flujo de caja son menos 100.000. La inversión inicial negativa. Después en el año 1 teníais 60.000 de ingresos y 30.000 de costos. Y si suponemos que todos los años se va a mantener la misma dinámica, es decir, de que ingreso 60.000 y pierdo 30.000, o sea, no sé si pierdo, pero los ingresos son 60.000 y los costos son 30.000, obviamente vaya a estar con flujo de caja de 30.000 en cada periodo. Pues si acá vimos que la fórmula del flujo de caja era ingreso del periodo menos costo del periodo, y sería 60.000 menos 30.000 en el año 1, 60.000 menos 30.000 en el año 2, y así hasta el año 5. Entonces tenéis 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 son 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5, 15, son 150. Menos los 100.000 del flujo de caja. Y eso es más o menos todo. Ya, y lo último que te voy a aclarar es que acá tendría ahí un restante, un sobrante de 50.000. De 50.000 positivos. Pero esto no es muy importante. Este 50.000 que te queda, porque digamos, si tú vas sumando, esto te da 150.000 menos 100.000 me da 50.000. Esto es un valor nominal. Es un valor nominal, esto no es el VAN, no considera el valor del dinero en el tiempo. Simplemente te dice como el valor final del flujo de caja. Pero esto no es el VAN, no considera tasas de interés, no es un número importante. Ese 50.000 que te queda como de excedente. Ojo ahí. Pero todo el procedimiento de los flujos de caja es lo que es necesario para calcular el VAN. Lo que quiero decir básicamente es que este es el saldo total nominal del flujo de caja, pero esto no se usa para decisiones de inversión, por lo tanto no es relevante. El flujo de caja se considera así, periodo a periodo. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Que en este ejemplo, cada periodo me daba el mismo valor numérico, pero esto es un ejemplo sencillo, no tiene por qué pasar eso. Y a mí me dio la casualidad de que me quedó un 50.000 de flujo de caja nominal. Pero repito que eso no es importante, no es lo fundamental. Pero lo que tú querías saber era cómo se calcula un flujo de caja, así se calcula. ¿Y para qué sirve? Sirve porque lo necesito para calcular el VAN. Y acá está, es lo que dice acá. Creo que eso es todo lo que te puedo aportar.